Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre un concepto teórico que es el principio de Arquímedes. Este concepto forma parte de la unidad 2, que es la unidad de hidrostática. El principio de Arquímedes está asociado a un fenómeno que se llama el fenómeno de flotación. Este fenómeno consiste en que cuando un cuerpo está sumergido, por ejemplo, en agua, este parece pesar menos que si estuviera en el aire. Entonces, este es el concepto de flotación. Por ejemplo, el cuerpo humano flota en el agua y un globo lleno de helio flota en el aire. Veamos este esquema. Tenemos tres recipientes con un fluido y dentro de este recipiente tenemos un cuerpo. En el primer caso podemos ver que el cuerpo está completamente sumergido en el fluido y que está flotando, no está tocando el fondo del recipiente. Entonces podemos decir en este caso que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido. Ahora veamos el segundo caso. En el segundo caso, ¿qué tenemos? Tenemos que un cuerpo que se encuentra también completamente sumergido en un fluido, pero está apoyado en el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido. Por ejemplo, si nosotros tiramos una piedra al agua, la piedra se hunde. La densidad de la piedra es mucho mayor que la densidad del agua. Y veamos el último caso. En el último caso, el cuerpo está parcialmente sumergido, está flotando, una parte está en el aire. ¿Esto qué quiere decir? Que la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido. Por esta razón, el cuerpo está flotando y se puede ver en la superficie. Bueno, una vez visto esto, vamos a enunciar cuál es el principio de Arquímedes. Dice que un cuerpo que esté parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba, o sea, el fluido le ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esto quiere decir que cuando se sumerge un cuerpo en un fluido, el fluido va a tender a que este cuerpo salga o se eleve. Entonces ejerce sobre él una fuerza. Esta fuerza se la llama fuerza de empuje. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un recipiente con un fluido y un cuerpo. Este cuerpo en el aire tiene un peso omega. O sea, yo lo peso en el aire y el peso de ese cuerpo es omega. Si yo sumerjo el fluido en un recipiente, lo primero que voy a ver es que el fluido va a tender a sacar el cuerpo del recipiente, o sea, del fluido, mejor dicho, y va a ejercer una fuerza hacia arriba, que es la fuerza amarilla, que es la fuerza de empuje. La fuerza del peso la sigo teniendo. Ahora, como yo sumergí este cuerpo en un fluido, el espacio que está ocupando el cuerpo estaba ocupado por otro fluido antes. Entonces, el cuerpo desaloja o despoja el fluido. Entonces vamos a poder observar que hay un aumento en el nivel de la columna de fluido dentro del recipiente. Ahora analicemos esto. Sabemos que el empuje es igual al peso, por lo que vemos en el gráfico. ¿Y el peso qué es igual? El peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Entonces, si yo reemplazo esto en la expresión, tengo que el empuje es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Esa masa es igual a la masa del fluido. ¿Por qué? Porque antes el cuerpo estaba ocupado por un fluido, el cual fue desalojado. Y sabiendo que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, despejando la masa, me queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Reemplazo esto, me queda que la masa es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad. Por lo tanto, el empuje me queda igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido, ya que el volumen de fluido que se desalojó es igual al volumen del cuerpo que se introdujo en el fluido, o sea, el volumen sumergido. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar del empuje. Veamos un ejemplo. Dice, una bola de acero de 5 centímetros de radio se sumerge en agua. Calcular el empuje que sufre.
Bueno, ¿a qué es igual el empuje? El empuje es igual a la densidad del agua por el volumen sumergido por la gravedad. Esta expresión que vimos recién. La densidad del agua no la tenemos como dato, pero si no la tenemos como dato utilizamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen sumergido. El volumen sumergido o el volumen de una esfera, en este caso el volumen que sumerjo es el volumen de la esfera, es igual a 4 tercios por pi por el radio al cubo. Esa es la expresión para calcular el volumen de una bola o una esfera. Como el radio lo tengo, que son 5 centímetros, lo paso a metros para poder calcular el empuje que me dé en newtons. Entonces tengo la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Acuérdense que la densidad tiene que estar en esa unidad. Por el volumen, que en este caso es 4 tercios por pi, por 0,05 metros al cubo, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Usando esas unidades, el empuje nos tiene que dar en newton. Resolviendo eso nos da 5,136 newtons. Ese es el valor o el módulo de la fuerza que el fluido aplica o si aplica a la bola. Bueno, veamos otro concepto del principio de Arquímedes, que es el peso aparente. Como mencionamos al comienzo, cuando un cuerpo es sumergido en un fluido, da la sensación que pesara menos, ¿no? Ese peso que tiene el cuerpo sumergido se llama peso aparente. Ese peso aparente está asociado con el peso real del fluido, esto quiere decir el peso en el aire, y la fuerza de empuje, que es el peso del fluido desplazado. Entonces, el peso aparente es igual al peso real menos el peso del fluido, o sea, el peso del fluido desplazado. Ese peso del fluido desplazado es igual al empuje, por lo tanto la expresión me queda que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Sabiendo que el empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad, reemplazo esto en la ecuación anterior y me queda que el peso aparente es el peso real menos la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Veamos un ejemplo. Dice, ¿sabrías decir cuál es el peso aparente de un cubo de 10 centímetros de lado y 10 kilogramos de masa que se sumerge completamente en un fluido cuya densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico? O sea, la densidad dice que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, estamos hablando de agua. Dice que es un cubo que tiene 10 centímetros de lado. Esto quiere decir que podemos calcular cuál es su volumen, porque el volumen de un cubo es el lado al cubo, o sea que serían los 10 centímetros al cubo, lo tendremos que pasar a metros para que nos den las unidades. Tenemos la masa, entonces nos pide calcular el peso aparente. ¿A qué es igual el peso aparente? El peso aparente es igual al peso real menos el peso del fluido. Y habíamos dicho que el peso del fluido es igual a ¿qué? Es igual al empuje. El peso real lo podemos calcular como la masa por la gravedad, por lo tanto los 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, y como ya les dije, el empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del cuerpo por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, esto quiere decir igual por la gravedad. Este es el cálculo del empuje. Por lo tanto, reemplazando la expresión del peso real, que es 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y restándole el empuje, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen del cuerpo, que es 0,1 metros, fíjense que los 10 centímetros se pasaron a metros, al cubo, por la gravedad, tiene que dar el peso aparente. Y el peso aparente es igual a 88,2 newtons. Ese es el peso aparente o el peso que pesa, o sea, lo que pesa el fluido en el cuerpo dentro del fluido. Bueno, espero que hayan entendido esto. Hay otro ejemplo más de la aplicación del principio de Arquímedes, así que cualquier duda o consulta saben que me pueden preguntar.
Saludos.